Hola, nosotros somos de la Universidad Nacional del Callao, de la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales. En esta oportunidad les venimos a presentar el proyecto de investigación titulado El uso del vetiver para la remediación de suelos contaminados por metales pesados en el centro poblado Los Huertos de Río Seco, distrito de Caraballo, provincia de Lima, el año 2022. Los integrantes somos Goicochea Ruth, López Cintia, Lorenzo Kimberly, Pérez Adauto, Valverde Héctor y Yance Flores. Para comenzar, vamos a ver sobre el planteamiento del problema, el cual nos menciona que los metales pesados guardan una relación directa con los riesgos por contaminación de los suelos y toxicidad en las plantas y los efectos negativos sobre la calidad de los recursos naturales y el ambiente, y los peligros dependientes de diversos aspectos como son la toxicidad específica del metal, la bioacumulación, persistencia y no biodegradabilidad de estos. El centro poblado de Río Seco se encuentra a la altura del kilómetro 31 de la carretera Canta, en el distrito de Caraballo. Cerca a este centro poblado se encuentra la planta artesanal acuífera de Río Seco, o también llamada El Molino, que es una minera artesanal. Esta actividad minera ha causado serios problemas de salud en los centros poblados aledaños, como lo describe una nota de prensa en la cual señala que se realizaron análisis médicos dirigidos por el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud del Ministerio de Salud a solicitud de la Defensoría del Pueblo. Formulación del problema. Problema general. ¿De qué manera el uso del vetiver, crisopongosinaenoides, influye en la remediación de los suelos contaminados por metales pesados en el centro poblado Los Huertos Río Seco del distrito de Caraballo, provincia de Lima, el año 2022? Problemas específicos. ¿De qué manera el uso del vetiver influye en las características físico-químicas del suelo contaminado por metales pesados en el centro poblado? ¿Y de qué manera el uso del vetiver reduce la concentración de los parámetros inorgánicos en los suelos contaminados por metales pesados en el centro poblado de los Huertos de Río Seco? Objetivos. Objetivo general. Determinar la eficiencia del uso del vetiver en la remediación de los suelos contaminados por metales pesados en el centro poblado de los Huertos de Río Seco, distrito de Caraballo, provincia de Lima, año 2022. Objetivos específicos. Analizar la influencia del vetiver sobre las características físico-químicas del suelo contaminado por metales pesados en el centro poblado de los Huertos de Río Seco. Y evaluar la eficiencia del vetiver en la reducción de parámetros inorgánicos del suelo contaminado por metales pesados en el centro poblado de los Huertos de Río Seco. La especie vegetal Chrysopodon tiene características morfológicas y fisiológicas que son ideales para la conservación del suelo y del agua. La especie vegetal Chrysopodon ha demostrado que se desarrolla fácilmente en suelos margosos, que son suelos con arcilla, limo, arena, además de altos contenidos de material vegetal en descomposición. También se desarrolla fácilmente en suelos arenosos y profundos. Como características de esta especie, tiene características morfológicas que puede alcanzar entre 3 y 4 metros de profundidad. Como parte de sus características fisiológicas, esta especie vegetal es tolerable a los cambios climáticos extremos, como sequías prolongadas, inundaciones, sumersión y temperaturas extremas. Entre sus características ecológicas, su uso en terrenos erosionables e inestables reduce la erosión, estabiliza el terreno, luego debido a la conservación de humedad y nutrientes, mejora el microambiente y otras especies espontáneas o cultivadas pueden establecerse. Otra característica es la tolerancia de la planta de vetiver al frío. En condiciones de escarcha o helada, su parte aérea muere o entra en latencia y se torna de color púrpura, pero sus puntos de crecimiento subterráneos sobreviven. Existen 4 maneras de propagar la especie vegetal. Entre ellas, primero se puede dar mediante la separación de brotes maduros de la macolla de la especie o plantas madre, obteniendo hijos que son denominados comúnmente esquejes a raíz desnuda para ser plantados de forma inmediata en el campo o en contenedores. La segunda manera de obtención es utilizando varias partes de la planta madre de vetiver. El tercer método se da por la multiplicación de yemas o micropropagación in vitro para la propagación a gran escala.
Y el último método es por medio de cultivo de tejido, usando una pequeña parte de la planta para la propagación a gran escala. Bueno, suelos contaminados. El suelo contaminado es aquel que ha sufrido un cambio en sus características físicas, químicas o biológicas que por su naturaleza, dimensión o duración en el tiempo resulta incompatible con sus propiedades funcionales de uso o suponga una gran amenaza para la salud pública o el medio ambiente. Los metales pesados constituyen uno de los grupos de contaminantes ambientales sujetos a una mayor investigación y preocupación, fundamentalmente debido a su movilidad y a las bajas concentraciones a las que comienzan a manifestar sus efectos tóxicos. Bueno, las características físicas. Para conocer el comportamiento de los metales pesados en los suelos debe considerarse el efecto que produce el pH y la conductividad eléctrica. Bueno, el pH expresa el grado o el rango de acidez o alcalinidad en los suelos. Los rangos varían de 1 a 14, donde el valor 7 es el neutro. La conductividad eléctrica es una medida de la concentración de sales solubles en el suelo. Parámetros inorgánicos en el suelo. Bueno, en estos tenemos el mercurio, el aluminio y el cromo. El mercurio se presenta como metilmercurio, pero en menor medida. Su alta toxicidad se debe a que es un compuesto orgánico y puede ser asimilado por los organismos del suelo debido a su alta afinidad con ellos, lo cual limita su movilidad. Bueno, el aluminio es el factor más limitante para el crecimiento y la producción de cultivos en suelos ácidos. Conlleva la disminución de la solubilidad de fósforo y de molibdeno y el descenso de la concentración de macronutrientes en la solución del suelo. Bueno, el cromo predomina principalmente en los procesos metalúrgicos y de manufactura, en la producción de ferrocromo y acero inoxidable, y en algunas operaciones de hornos de alta temperatura. Continuando con hipótesis y variables, tenemos la hipótesis general. El uso del vetiver o Schizopodon cisanioides es eficiente en la remediación de suelos contaminados por metales pesados en el centro poblado Los Huertos de Río Seco, distrito de Caraballo, provincia de Lima. En las hipótesis específicas, tenemos que el vetiver influye de manera significativa sobre las características físico-químicas del suelo contaminado por metales pesados en el centro poblado Los Huertos de Río Seco, distrito de Caraballo, provincia de Lima. Y la segunda hipótesis específica es el vetiver influye de manera también significativa en la reducción de los parámetros inorgánicos del suelo contaminado por metales pesados. En la operacionalización de variables, tenemos nuestra variable independiente que es la especie vegetal el vetiver y nuestra variable dependiente son los suelos contaminados. En la variable independiente, su dimensión es la acumulación de metales pesados, cuyos indicadores son dos: la extracción de estos metales y el porcentaje de extracción de los metales, cuyas unidades son miligramos y el porcentaje de manera respectiva. Y el método técnico a utilizar para ambos casos va a ser la EPA 7471P. En el caso de la variable independiente, tiene dos dimensiones, las cuales son parámetros inorgánicos y características físico-químicas. En los indicadores de parámetros inorgánicos son el aluminio, el cromo y el mercurio, y de las características físico-químicas son el pH y la conductividad. La unidad para los parámetros inorgánicos va a ser el miligramo por kilogramo, para el pH va a ser adimensional y para la conductividad va a ser decisiemens por metro. En el caso de los metales, el método o técnica que se va a utilizar va a ser la EPA 7471B, para el pH el potenciómetro y la conductividad el conductímetro. En metodología, primero empezamos con el diseño metodológico, el cual nos dice que el enfoque de la investigación viene a ser de tipo experimental cuantitativo, donde se andará los fenómenos a través de la recopilación de datos y se valdrá también del uso de herramientas matemáticas, estadísticas e informáticas para medirlos. La investigación es experimental con un diseño descriptivo y correlacional. Descriptivo porque se expone la realidad tal y como es a partir de la observación de la problemática, y correlacional porque, dado las causas y efectos que ya ocurrieron en la realidad, se analizarán indicadores y reportará la correlación entre las variables. Método de investigación. La etapa 1 es la caracterización del suelo. En esta etapa se caracterizará el suelo en base a sus componentes físicos y químicos. Para ello se llevarán las muestras de suelo al laboratorio respectivo. La etapa 2 es la preparación de esquejes
de la especie vegetal vetiver. Mediante la utilización de un método de hidroponía se buscará el desarrollo de raíces nuevas durante un periodo de tiempo no mayor de 3 semanas, para finalmente trasplantar estos esquejes en los suelos contaminados por metales pesados. La solución hidropónica utilizará soluciones con macro y micronutrientes, un indicador de que el esqueje es valioso para ser trasplantado en la generación de raíces blancas. Etapa 3 es la aplicación del tratamiento. Se ubicará un área de 10 metros cuadrados en el centro poblado de los huertos de Río Seco, distrito de Caraballo. Luego se realizará el recojo de 10 esquejes de vetiver. Estas se sembrarán en los hoyos con compost. El riego después de trasplantes será frecuente en forma moderada durante 15 días y después se aplicará agua en mayores intervalos. Se establecerán fechas para un monitoreo de crecimiento del vetiver para observar que la planta se encuentra en buenas condiciones. Esto se realizará hasta los 6 meses después del sembrado. Etapa 4 es la recolección y análisis de muestras en laboratorio. Primero el muestreo de la especie vegetal vetiver. Se realizará el muestreo aleatorio simple para 4 muestras de planta vetiver. Con una pala pequeña se retirará el suelo de la planta a fin de poder jalarla con facilidad y cuidado. Las muestras se guardarán en bolsas Ziploc y se rotulará adecuadamente. El rotulado considerará la codificación de la muestra y fechas correspondientes. Luego seguiría el muestreo de suelo. Se tomarán 4 muestras de suelo de manera puntual y corresponderá al espacio donde estuvo desarrollándose cada especie vegetal colectada, a fin de generar las relaciones necesarias para determinar su capacidad fitorremediadora. Análisis de muestra. Se analizará las características físico-químicas de la muestra de suelo, se medirá el pH con el potenciómetro y la conductividad con el conductímetro. Las muestras de plantas colectadas serán analizadas mediante espectrofotometría de absorción atómica, donde se hará lectura de las concentraciones de los metales. Y por último, la etapa 5, la disposición final. Para la disposición final de las plantas con metales pesados, se trasladará al relleno de seguridad de residuos peligrosos ubicado en San Antonio de Chacya, provincia de Huarochirí. Población y muestra. Población. La población está compuesta por el área total del centro poblado de los huertos de Río Seco, distrito de Caraballo, que es de 6.115 metros cuadrados. Muestra. La muestra será de forma aleatoria, representada por el área total de 10 metros cuadrados para realizar el experimento. Como lugar de estudio tenemos al centro poblado de los huertos de Río Seco, distrito de Caraballo, provincia de Lima. Como técnicas e instrumentos para la recolección de la información, se tiene que para la recolección de información de la variable independiente Chrysopogons añoides y la variable dependiente suelos contaminados, se usará la técnica EPA 7471B. Se usará como instrumento al espectrofotómetro la absorción atómica para medir la concentración de los metales pesados en los suelos contaminados. Para medir el pH se usará el potenciómetro. Para medir la conductividad eléctrica se usará como instrumento al conductímetro. Conclusiones. La presencia de metales pesados en el suelo del centro poblado de los huertos de Río Seco se debe principalmente por la planta minera artesanal que se encuentra cerca del centro poblado. La presencia de metales pesados en el suelo constituye uno de los grupos de contaminantes ambientales, en especial la presencia del aluminio, en la cual perjudica el suelo tanto en su crecimiento y desarrollo de cultivos. Para obtener un buen desarrollo de la especie vegetal, es preferible que se encuentre directamente en contacto con la luz del sol, pero soporta hasta un 30% de sombra. Para evaluar la influencia del vetiver sobre el suelo, se realizará un muestreo de la planta a los 6 meses, desde el sembrado a su periodo vegetativo. Como recomendaciones tenemos: se deberá realizar un análisis de exposición para determinar el estado de oxidación del cromo. Se deberá tener en cuenta las características de la especie vegetal Chrysopogons añoides para mejor desarrollo, adaptabilidad y funcionamiento de la especie en la extracción de metales. Para obtener la muestra de la planta en óptimas condiciones, se retirará del suelo con una pala para poder extraerla con facilidad. Y por último, se deberá tener en cuenta el tiempo de crecimiento del vetiver. Gracias.